Muy buenas tardes a todas y a todos. Les voy a presentar esta investigación que hicimos sobre las audiencias en YouTube en las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un poco de contexto, como ustedes saben, durante 6 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de lunes a viernes, a las 7 de la mañana y por un lapso de 2 horas, 2 horas y media, tenía lo que él llamaba un diálogo con diferentes actores, principalmente con la prensa, que eran los que estaban ahí de manera presente. Recibían un mensaje por parte del presidente y al final dejaba un espacio para preguntas y respuestas. Estos mensajes estaban segmentados por día. Había días dedicados a la salud, había días dedicados a los precios de las gasolinas, había días en los que, con la ayuda de una persona que asistía al presidente, hacía una especie de verificación de información en la conferencia de prensa y mostraba dónde había fallado la prensa o cuáles eran las mentiras que ellos le llamaban de los diferentes medios informativos. Esta investigación tiene por propósito investigar a las audiencias. Déjenme les comento que, además de los canales de la televisión pública oficial en las cuales se emitían las conferencias de prensa, también las plataformas digitales del gobierno y del presidente Andrés Manuel, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se usaban como canales de difusión para las conferencias que ahí se suscitaban de lunes a viernes en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, en el corazón de la Ciudad de México. Durante 6 años, este ejercicio del presidente dominaba las agendas públicas, dominaba las agendas mediáticas y, por supuesto, daba de qué hablar a muchas personas. A nosotros nos interesó investigar las audiencias que se congregaban únicamente en el canal López Obrador, que era el canal más robusto, que tenía más seguidores. Inclusive el propio presidente recibió su botón de oro por superar el millón de suscriptores en su canal. Y a partir de ahí nos empezamos a reflexionar, bueno, ¿qué es lo que dicen las personas que están ahí comentando durante todas las mañanas? Para tales efectos usamos un marco conceptual, por supuesto, de las redes sociodigitales, en las cuales pues sí, veíamos que los principales objetivos son informar, interactuar, participar y movilizar, pero también lo mezclamos con la teoría de la recepción de las audiencias, que era cómo esas audiencias se apropiaban de los contenidos y resignificaban lo que se sucedía en las mañanas. Una primera métrica que revisamos es cómo habían crecido las visualizaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue muy interesante ver que los primeros meses alcanzaban alrededor de por encima de los millones de visualizaciones, algunos días, por supuesto. Y después se fue estabilizando, como lo pueden ver, en una cantidad mucho más regular a lo largo del tiempo. Entonces fue una de las primeras métricas que intentamos revisar, es cómo era la cantidad de personas que recibían visualizaciones y también, por ende, la cantidad de likes, ¿no? Cuántas personas le daban like a los contenidos que ahí se iban discutiendo en la mañana. Como ustedes podrán ver en la plataforma, si ustedes deslizan el cursor, pueden ver como el tema principal, aunque era una lluvia de temas, un abanico gigante de temas, pueden observar cuáles eran y cuál fue el tema principal o al que más tiempo le dedicó el presidente en esa ocasión. Y por lo mismo también nos interesó saber cuál era la cantidad de comentarios que se decían dependiendo las temáticas que se abordaran. Por supuesto que hay días, por ejemplo, este del COVID, ¿no? Cuando declaran como cuáles van a ser los proyectos estratégicos, cuáles son los días en los que ellos dicen que van a combatir la corrupción, que alcanzaron más de 5,000 comentarios en un día. En fin, aquí ustedes podrán ver cuáles fueron el tema que predominó y cuántas cantidad de comentarios recibieron. Otro punto que revisamos fue cómo se distribuían los comentarios entre los usuarios. Por supuesto que vimos que había muchos usuarios que hacían pocos comentarios. Sin embargo, había pocos usuarios que hacían
más de 4,000 comentarios al año. Y aquí lo que hicimos fue identificar a los usuarios de YouTube y veíamos cuántos comentarios habían vertido en la sección de comentarios. Es importante que les diga que los comentarios son los que se quedan fijos. Ya saben que hay dos tipos de comentarios que corren en tiempo real, esos no los revisamos, sino los que se van almacenando a lo largo del tiempo. Y por supuesto, también vimos cómo era la distribución, ¿no? A lo largo de los meses, en qué meses eran los que se comentaban, se hacían más comentarios en la sección de YouTube para poder tener algún indicador. Aquí lo van a poder ustedes revisar con mayor detalle. Una vez ya con el corpus de 500 conferencias de prensa, lo que hicimos es desagregarlas, a revisarlas para ver cuáles eran las palabras que más utilizaban. Es importante que les comente que las palabras que aludían de manera del presidente de alguna manera, por ejemplo, presidente, AMLO, usted, señor, eran alusivas, por supuesto, que a su persona, pero también descubrimos ciertos matices religiosos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la palabra Dios aparece muy por arriba, la palabra pueblo, que era una de las cosas que el presidente manejó con mucha soltura, y la palabra corrupción. Aquí podrán ver cuál fue la evolución del uso de las palabras a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 4 años que revisamos y cómo fue disminuyendo la información por cada una de las palabras. Aquí ustedes podrán seleccionar, por ejemplo, la palabra México, cuál era la palabra que le antecedía, ¿no? Por ejemplo, aquí Viva México y después todas estas palabras en las que se utilizaban después de referirse al vocablo México. Ese fue el análisis de contenido, ¿no? Que usamos para poder revisar el corpus. Hicimos también un análisis de sentimiento para poder revisar como las cargas afectivas que ahí se vertían a lo largo de este cúmulo de comentarios. Hicimos un análisis por día y solo decirles que había días muy optimistas, ¿no? Como este 13 de noviembre, y había días muy pesimistas o con mucha carga muy negativa. Eso hicimos, revisando las conferencias de la mañana, y por supuesto que entre más oscuro esté el color naranja, significa que hubo un sentimiento, predominó un sentimiento más negativo en ese sentido. Aquí ustedes podrán revisar, ¿no? Cuáles eran los contenidos que ahí se revisaron, una pequeña sinopsis y por qué se otorgó el sentimiento positivo en esa sesión. Hicimos también un análisis por franja horaria para saber cómo se distribuían los comentarios a lo largo del tiempo y pues obviamente detectamos un patrón bastante consistente en los horarios en los que se emitía la conferencia mañanera. Y por último, hicimos un análisis de estilo de frecuencia de palabras para saber con las palabras positivas o negativas cuáles eran las que tuvieron mayor repetición. Por supuesto que había, aquí ustedes podrán seleccionar, ¿no? La cantidad de palabras y será dibujando cuáles eran las que se catalogan con un aspecto positivo o negativo en ese sentido. Por último, revisamos una red de actores. Y aquí se mostraron patrones interesantes, los camino de manera muy breve para que ustedes los revisen. Aquí revisamos que de manera general hay 4 clústeres que tenían mucha interacción entre ellos. Aquí del lado derecho ustedes podrán observar cada uno de los usuarios que se vinculó de alguna manera, ya sea mediante alguna respuesta, mediante algún saludo, mediante algún emoji, cualquier forma de interacción que tuvieron entre ellos y eran cómo estaban agrupados los diferentes clústeres que se intercambiaban. Por supuesto que opiniones de lo que dijo el presidente, comentarios, críticas, pocas, por cierto, cosas a favor, cosas en contra, etcétera. Pero sobre todo vimos aquellos actores, por ejemplo, este es opinión personal, para irlo a revisar de manera puntual si estaba a favor o en contra, o apoyaba o resistía lo que el presidente hacía. Y aquí, que es el clúster morado, podrán ver que el canal es opinión personal, tiene más de 20,000 suscriptores y manifestaba un claro apoyo tácito o expreso hacia las políticas del presidente. El objetivo era ver cómo estaban articuladas
las comunidades que ahí se congregaban para poderlo revisar. Este fue un breve resumen de lo que hicimos en la investigación, que ustedes podrán revisar de manera muy puntual, de manera muy precisa, en la liga que les vamos a compartir para que puedan hacernos sus comentarios o sus preguntas. Un gusto colaborar y estamos a sus órdenes. Muy buena suerte.